Bienvenidas todas, bienvenidos todos a una nueva oportunidad y un espacio que compartimos en estos programas de video podcast con Lisa Smith. Buenos días y bienvenida. Buenos días, Luis. Encantada una vez más por este espacio. Muchísimas gracias. Hablemos de sexualidad. Ya hemos tenido ocasión y oportunidad de hacerlo, pero tanto más importante es cuando hablamos y además dirigimos esa información. Hoy la vamos a dirigir particularmente a las aulas, porque la formación en sexualidad es vital. Creo que todo el mundo puede entenderlo. Y además, una buena información sexual y bien dirigida en las aulas es todavía más importante. Y esto es un poquito lo que queríamos mirar de comentar y tratar en el día de hoy, para intentar dar a entender por qué es importante el que la educación sexual integral llegue hasta los más pequeños. Correcto, Luis. Y sobre todo, lo podemos hacer en esta ocasión, si te parece, pues desmitificando o pues un par de frases que suele ser muy común que digan los que se niegan un poco a que la ESI entre en las aulas, ¿no? Entonces, pues como tenemos evidencia científica de sobra, pues vamos un poquito, ¿no? a desmitificar algunas de las frases. Por ejemplo, yo he pensado unas 10, si te parece bien. Entonces, la primera que suelo escuchar bastante es, no es eso legal, eso de la ESI en las aulas, eso como que no es legal, ¿no? Y a ver, pues entonces entrando en legalidades, exacto, pues hay que decir que en 1997, en la 13º Congreso Mundial de Sexología, que tuvo lugar en Valencia, aquí en España, ya se declaró que los derechos sexuales forman parte de los derechos humanos, ¿de acuerdo? Es más, después la OAS, la Organización Mundial de la Salud, ratificó esa información en el 2014. Con referente a las personas con discapacidad, ¿vale? También se hizo una cartilla de los derechos sexuales reproductivos con personas con discapacidad del 2017, donde el concepto de la educación sexual integral ya se instauró, también se hablaba de ello. Y si concretamos un poquito más en lo que es el sistema educativo, pues tenemos la Ley Orgánica General, LOCSE, que todos conocen, de 1/1990, ¿de acuerdo? En el cual por primera vez se introduce el concepto de educación sexual, si bien en las aulas no se lleva, no se ve mucho. De hecho, yo soy de esa generación, poco he recibido en las aulas. ¿Tú, Luis? Poco, Poco, ¿verdad? más Y bien luego poco, nos sí. sigue correcto. Luego nos sigue la ley LOE 2/2006, que mantiene que la educación sexual, pues como materia transversal e introduce temáticas de prevención de violencias de género y de derecho afectivo, diversidad afectivo-sexual. Y después está la LOMCE 8/2013, que aborda por primera vez la educación sexual integral, y actualmente estamos basados en la LOMLOE 3/2020, donde se introduce de forma curricular en primero y segundo pues los contenidos de la educación sexual integral, si bien no es una asignatura curricular obligatoria, ¿de acuerdo? Depende de cada autonomía, depende de cada centro escolar y cada uno tiene sus, pues bueno, un Mm. poquito sus implicaciones, ¿no? Su nivel de implicación. Creo que ha quedado bastante demostrado con la información que has compartido. No puede haber mucha duda. Es legal que la educación sexual esté en las aulas. Pero decías que había afirmaciones y frases que, merecían un poco el análisis. ¿Cuál es la siguiente? Pues la siguiente es que suelen decir que la educación sexual en la escuela interfiere con la educación de nuestros padres y madres, pues que nos brindan en el hogar, ¿no? Muchas de ellos, muchas familias tienen miedo porque tienen sus propias culturas y religiones. Entonces piensan que si entran sin hacer una incursión en una clase desde fuera, hablando de la ESI, pues podrían desvalorizar un poco lo que ellos tienen en casa, ¿no? Evidentemente esto no es así. Se adapta totalmente a los contextos locales y culturales que se esté, porque de hecho no es lo mismo hacer una ESI en España que en la India, ¿de acuerdo? O que en otro lugar. También hay que ampliar un poco la mirada a otros países, culturas y religiones. Si bien aquí en España ya tenemos, como yo digo siempre, un multiculti muy bonito, ¿vale? Ya hay una diversidad vigente. Cuando se entra es genérico, es decir, se intenta mirar todo desde una manera integral y pleno em, para acoger todo lo social, cultural y religioso de cada persona, porque en realidad hablamos en general, no nos centramos en una religión en concreto.
Ujú. No sé si podría darse el caso de que hubiera, precisamente por aspectos culturales, alguna incompatibilidad, es decir, alguna enseñanza sexual que no diera o pudiera dar lugar a malos entendidos o a Eso sí que sucede y es cierto, cuando encontramos un aula que hay diversidad cultural, pues a veces en los debates suceden los choques, ¿de acuerdo? Y se nota mucho que esas premisas de argumentos de unos u otros son muy culturales o religiosos. Pero bueno, yo siempre trato, y la mayoría de la comunidad sexológica cuando hace ESI en las aulas, trata de pues aceptar esa diversidad, ¿no? Cada uno tiene su opinión, tiene que ser respetada y bueno, mientras cada uno defienda sus motivos y sepa el por qué los dice y el para qué, que creo que es súper importante, pues ahí cada uno es libre, evidentemente. muy bien, Mm, pues seguimos. mm. Seguimos. Pues mira, el siguiente que os presento es cuando dicen que viene un poco a lo mismo, ¿no? La educación sexual va en contra de una educación en valores. No sé si se me escucha el eco. ¿Se escucha el eco constantemente de mi micrófono? Te ¿Tú lo escuchamos bien. escuchas? ¿Bien? Vale, perfecto. Perdonad, ¿eh? Pues al contrario, es decir, la ESI lo que hace es dar bastantes más valores, es decir, la justicia, la equidad social, el respeto, la solidaridad, la libertad de elección y la responsabilidad. Madre mía, si estos son valores fundamentales para nuestras vidas, ¿no? Al contrario, se da y mucho. En Perú, en el 2000, se hizo el Código de Niños y Adolescentes, que es muy bonito si lo quieren leer. Yo voy dando datos, ¿vale? También de encuestas o de investigaciones hechas porque la gente, si me escucha y quiere ampliar, que los busque y le hagan lectura, ¿vale? Este es muy bonito porque la educación dice que debería de incluir el desarrollo de nuestra personalidad hasta su máximo potencial, el respeto a nuestros derechos, la identidad y a la familia y la preparación para la vida a todos los niños y niñas y adolescentes en la educación sexual. Me parece que es súper bonito, súper bonito. Nosotros aquí en España, la Ley Orgánica 8/2021 de protección integral a la infancia y adolescencia frente a la violencia también nos ampara. ¿De acuerdo? Con lo cual, otro dato más para un poquito desmitificar pues, lo que algunos piensan, ¿no? Si quieres, continuamos con el siguiente, que este es muy, muy común también. A mí las familias me lo dicen mucho. Pues que la educación sexual estimula el interés en el sexo a temprana edad. Es como que dicen que los sexualiza y los priva de su inocencia. Esto es un argumento de muchísimas familias. Pues la ESI precisamente proporciona conocimientos adecuados a su edad y los habilita a reconocer, identificar situaciones posibles de abusos y violencias. Precisamente a tempranas edades tienen que saber reconocer tanto su corpórea y los nombres de cada parte corporal precisamente para evitar abusos y para saber que esas partes corporales son íntimas, ¿no? Es el típico libro Tu cuerpo es tuyo, ¿no? Que muchos colegios ya han instaurado como algo básico en primaria y en infantil. Ahí se empieza la construcción de la educación sexual integral. La gente se piensa que solo se habla de sexo, precisamente hay mucho más allá que lo que es sexo. Es valores, como hemos dicho en la anterior, y es también el reconocer e identificar lo que está bien y lo que está mal, para intentar evitar futuros abusos o violencias que pudieran surgir. Las ciencias que estudian la evolución psicológica de los niños y niñas ya demuestran que a partir del nacimiento, ¿vale? Los pequeños y las pequeñas comienzan a reconocerse como seres sexuados, con lo cual la búsqueda de su propia sexualidad, el conocimiento y el reconocer sus propios genitales va en nacimiento, o sea, está inscrito ya en nuestros genes, no es algo que nosotros desde fuera aportemos, ya es innato del ser humano también, para dejar claro. Yo no sé si me voy a adelantar, pero intuyo que alguna de las frases va a ir un poco precisamente frente a los miedos que tienen y algunos prejuicios probablemente que hay dentro de las familias de padres y madres respecto a los peligros que pueda haber la falta de información o una información adecuada, que es lo que está intentando fomentar esa educación sexual integral. Vamos a seguir con las frases que tenías. Exacto, exacto. Pues mira, la siguiente que viene un poco al hilo, ¿no? La educación sexual es hablar solo de sexo o sobre sexo. Pues una vez más, ¿no? Es decir, es mucho más allá de sexo. Además, el término sexo se ha, em, creo que se ha instaurado en la sociedad de una forma incorrecta, pero bueno, porque el sexo precisamente es la biología, ¿no? Es la genética, cómo tú has nacido.
hombre, mujer, intersex, ¿vale? Sexo no hace referencia al acto o las relaciones sexuales, ¿vale? Eso es la sexualidad humana. Pero bueno, precisamente es una de las cosas que se hace en la educación sexual integral, es intentar identificar los propios términos correctamente y hablar así con propiedad un poquito, ¿no? Como nos decían antes, ¿no? Habla con propiedad, ¿no? Nuestras madres y padres, alguno de la época millennial, de los millennials que somos, que nos estarán escuchando, seguro que sus padres o madres les han dicho esto alguna vez. Pues eso es importante, porque es verdad que el término sexo se ha vuelto muy común, pero no hace referencia realmente a su significado. Entonces, esto es algo a aportar. ¿Qué busca? Pues busca realmente el fortalecimiento de nuestras habilidades para ser más autónomos, asertivos, para tomar buenas decisiones y sobre todo busca el bienestar de la persona. ¿Sí? Entonces, como ves, no solo es hablar de sexo. ¿Mm? De hecho, en nuestro video podcast que hablamos de sexualidad y hasta el momento estamos aprendiendo otras muchas cosas. O sea, que no solamente nos quedamos en lo que probablemente mucha gente entiende por sexo y punto. O sea, que esta frase nos viene que al pelo para seguir, indagando en nuevas frases y desmitificando cuestiones relativas a lo que piensan las familias. Correcto. Y vamos ya ahí la curva, cogiendo la curva de estos mitos. La sexualidad es algo íntimo, ¿no? Muchas familias dicen no se tendría que hablar en las aulas porque corresponde a la intimidad. Pues bueno, vamos a hacer una reflexión, todas las personas que nos estén escuchando. ¿Realmente la sexualidad es íntima? Porque teniendo en cuenta que va más allá y está presente en la televisión, publicidad, conversaciones, bromas, ¿cuántos inputs recibimos al día que hacen referencia a la sexualidad? En nuestra sociedad y en nuestro entorno. Por todas partes, estamos bombardeados. ¿Realmente la sexualidad es algo íntimo? Yo ya lo cuestiono, porque creo que estamos en una era en la que está dejando de ser íntimo y es el grave problema además que nos estamos encontrando. Tenemos quizá que recuperar un poquito más ese concepto y volverlo a llevar a un plano de lo íntimo. Esto cuando en nuestro siguiente video podcast que hablemos sobre la sexualidad en la infancia, volveremos a entrar en este concepto de la intimidad, que es importante justo en esa etapa, ¿vale? De la vida. Con lo cual, precisamente recibir una educación sexual integral en las aulas hace que cuestione que todos estos inputs que recibimos de la sociedad actual, ¿vale? Los podamos, pues a través del pensamiento crítico, cuestionar y nosotros mismos desmitificar. ¿Cuántos fakes, además, en las redes sociales y por todas partes recibimos? Pues si no tenemos unos conocimientos previos, no vamos a poder desmitificar y cuestionar aquello que recibimos, ¿no? En información. Ujú. Como ves, yo no dejo de tener, voy tomando apuntes, ¿eh? Yo espero que la gente que nos bien, pero bueno, vamos, seguimos. Bueno, claro, otro. La educación sexual estimula el inicio sexual antes de que estemos preparados. Claro, a ver, esto viene pues en base a que muchos estudios demuestran ya que la educación sexual integral retrasa el inicio de las relaciones sexuales y reduce los embarazos no deseados y las infecciones de transmisión sexual, las ITS, llamadas ITS, ¿vale? En siglas. Esto por tener esa información científica y ratificada, por tener esa posibilidad de desarrollo de habilidades sociales durante infancia, adolescencia y todo el acompañamiento. Por eso, desde la comunidad sexológica se lucha de que la ESI sea curricular, como unas matemáticas, como una biología, como cualquier otra asignatura, para poder acompañar a ese menor en todas sus etapas de la vida, ¿sí? Hay diversos estudios, por ejemplo, Holm en el 2007 habla sobre los impacts of your tutor abstinence education programs, ¿vale? Esto hace referencia, por quien lo quiera buscar, que lo busque, ¿vale? En Google, a que hay programas que ya enseñan que solo la abstinencia no han probado ser efectivos, porque hubo un modelo, ¿vale? En el que se quería implantar en los colegios de solamente abstinencia, ¿vale? No se ha demostrado absolutamente que esto mejore. Sin embargo, sí que hay estudios, por ejemplo, la UNESCO tiene dos, en el 2009, International Technical Guides of Sexuality Education, y luego en el 2018, que hacen una revisión de ese mismo estudio y la actualizan, que se llama Review of the Evidence of Sexuality Education. La pueden buscar, está libre de acceso y la pueden descargar, en la que ven el estudio entero, en el que sí ven y lo ratifican
que hay muchos adolescentes que tras una ESI adecuada reducen ese inicio sexual y están mejor preparados, claro, contra más información, más herramientas disponen para esos momentos y mejor toman esas decisiones, las toman con una responsabilidad, responsabilidad sexual. A diferencia de esos modelos de abstinencia que lo que se ha demostrado que tiene una mayor probabilidad de riesgo del virus de papiloma humano o de ITS, mayor tasas de embarazo no deseados y una probabilidad de no usar métodos anticonceptivos o no usarlos adecuados, ¿vale? Cuando llega el momento. Porque como no han recibido la información, pues no saben cuántos otros métodos puede haber o qué podrían hacer, ¿no? Desde luego, el tener buena información, y quiero resaltar lo de buena, nos ayuda a no caer en errores en una sociedad en la que vivimos donde la información falsa, los fake, están a la orden del día. O sea que ahora más que nunca, toda la información que está basada en un criterio profesional adecuado, médico, y de prevención y de educación, tiene mucho más valor. Pero tenemos frases, ¿verdad? Tenemos un par más. La educación sexual es una educación para el placer. Mucha gente piensa que se focaliza únicamente en eso. Abarca no solamente el cuerpo y las emociones y sentimientos, sino todas aquellas relaciones afectivas, los derechos humanos, la intimidad de las personas. Es decir, sí, el placer se habla, es que ya hay que hablar, ya viene siendo hora de que se hable de este concepto también, porque si no, uno no sabe, y viene a ser lo mismo, conocimiento es poder, ¿no? Me decían a mí antaño, pues sigo insistiendo en esa frase, cuanto más uno sabe, cuanto más información, más sabrá decidir en un momento determinado si esto lo quiero o esto no, si esto me gusta o esto no. Si uno no sabe que existen cosas y qué es o hacia dónde van o cómo suceden, pues difícil es que tomen esas decisiones de una manera libre, porque al fin y al cabo la información es libertad. Entonces, creo que ahí lo he dejado claro. Tengo más notas, pero voy sacando un poco también la espontaneidad en el momento. ¿Verdad que en suma nos estamos dando cuenta que hay un cierto sesgo que se realiza desde la falta de información o los prejuicios, como decíamos, respecto a lo que es el que la sexualidad llegue hasta las aulas? Da la sensación de que abrir el mundo o abrir los ojos o abrir el conocimiento entre la gente más joven, los alumnos, las alumnas, de qué es la sexualidad, puede estar siendo una invitación a que ellos vayan explorando. Lo que ocurre es que, si en la exploración a los niños dejamos en la selva, no les podemos dejar sin saber, sin un mapa o sin unas herramientas, ¿no? Que es lo que muchas veces ocurre cuando la falta de una información clara y veraz desde la educación y desde las aulas les deja en el mundo, pues, en esa selva, sin saber qué se vayan a poder encontrar. Correcto. Y sobre todo porque no olvidemos que nos encontramos ya, por mucho que suene muy mal a los oídos, en una cultura de la violencia, porque esto es así. Cada vez va más increciendo, cada vez hay más, se ven más en los patios. Entonces, si no les enseñamos desde bien pequeñitos a identificar lo que son las conductas agresivas, las conductas violencias, ellos las asumen como propias y las normalizan. Se normaliza la violencia en nuestra sociedad. Y esto es peligroso. Peligroso porque no se ayuda, se crean más víctimas, esas víctimas tienen un mayor riesgo de cronificar esos estados, esas situaciones de riesgo y no se les brinda la ayuda en el momento adecuado. Si existe un entorno en el que está informado, va a haber quizá un amigo, un niño, estoy hablando de edades infantiles, puede ser 6, 7, 8, 11 para arriba, es decir, que identifique que eso no es correcto, el amigo o compañero va a ir a ese tutor, va a ese maestro o va a ir a su mamá o papá o tutor legal o quien sea a decir, oye, me ha pasado esto, me ha dicho esto Paula, Lola o quien sea, está bien esto, está... Y ahí este niño ha identificado que eso no es correcto y que esa persona necesita una ayuda. Y eso es esencial precisamente para ayudar a cuantiosas víctimas que están, tanto niñas como a mujeres o adultas en estas situaciones, ¿no? Y niños también, por supuesto. Entonces, sí.
Identificar es primordial. Em, Existe perdón. tengo la pregunta y la curiosidad de saber a ver si, esto está llegando bien. Quiero decir, sabemos el marco, lo comentamos en la primera de las respuestas de la entrevista, hay un marco legal que, bueno, ya auspicia que esté integrado, pero ¿esto llega realmente? ¿Está llegando suficientemente bien, lo que es la buena información y la que toca y corresponde a nivel de tema de sexualidad en las aulas? Pregunta del millón. Pues depende del centro escolar, depende de la institución. Hay instituciones que me estoy encontrando que son una verdadera pasada. Hay un profesorado muy implicado, están haciendo incluso estadísticas, están pasando para ver sus propios grupos, su propia comunidad, qué es lo que sabe, qué es lo que no, hacia dónde iría en un caso de riesgo. La verdad que he alucinado, uno en concreto y además en Menorca, no lo quiero decir porque todavía ellos no lo han dicho públicamente, con lo cual yo mutis, pero sí que es verdad que estoy viendo que ya hay lugares que sí, colegios que sí, pero luego hay muchos otros que nos encontramos con un profesorado que no se atreve a hablar de estos temas, no se atreve a indagar más, pero básicamente porque le falta formación. Si construimos guías como Tots els Sentits, ¿no? Que es nuestra guía de Baleares, que hace referencia a la sexualidad para primaria, secundaria y tal, que hay un montón de documentación, hay un montón de actividades, la verdad que es una guía impresionante del equipo que ha hecho, enhorabuena, pero claro, luego no se les dan cursos formativos para aplicar esa guía, pero entonces la situación cogea por inseguridades. Entonces, una manera de dar seguridad al profesorado es dar conocimientos. Hay un recorrido interesante a poder hacer. De alguna manera, a través de estos videopodcasts también intentamos, sumar para poder acercar y ofrecer, alguna ayuda o tal vez el incentivar un poquito el que se enfoque de cara a que tiene que llegar la educación adecuada a quien, corresponde. Nos queda, no sé si hay alguna frase o algún análisis que quisieras, Sí, sí, nos queda un par más. Sí, es nuestro granito de arena, nuestro granito de arena para ver a ver si llegamos. Mira, otra frase, no es importante brindar educación sexual integral en la escuela, pues no contribuye a nuestro desempeño. Estos son frases de colegios que me han dicho. Claro, evidentemente ahora, como hemos visto antes en la primera, hay unas leyes que ya corroboran que con la transversalidad que debemos hacerlo, ¿sí? Y también que es un derecho humano, ¿vale? El derecho sexual, con lo cual ahí todavía ratificamos más. Y luego un ejemplo, ¿no? Un ejemplo de un dato curioso que me ha caído y me gusta mucho. Desde el 2012, desde la Universidad de Washington, se está creando el programa Raising Healthy Child, en el que consistió en una intervención integral en todas las escuelas urbanas con docentes y adolescentes hasta los 12 años. Este programa es actual, se sigue dando y es el que está demostrando que está bajando de una manera considerable el rendimiento, o sea, tiene un impacto positivo en el rendimiento escolar y bajando los niveles de delincuencia y consumo de alcohol, porque como sabéis, Estados Unidos tiene unas altas tasas de violencia, sobre todo en la adolescencia, con la posibilidad de las armas, todo lo que nos llega en los noticieros, y a través de este estudio y de esta que están haciendo ya desde el 2012, sí tienen datos y estadísticos de esa reducción, o sea que fijaros, podemos ver otro país, hacer una mirada a otro lado, porque esto estamos ahora, ¿no? En un mundo en el que todo nos llega y aprender de todo el mundo, ¿no? Así que ahí hay una evidencia más de que esto haría mucho bien a la sociedad. es muy importante los datos que aportas porque vemos que estamos hablando no por hablar, sino ciertamente nos respaldamos en todo ello. En la frase última que comentabas de nuestro desempeño está denotando aquí ciertamente la necesidad de esa formación a la que hacíamos referencia. Correcto, correcto. Me quedan dos, ¿vale? La primera es, hay adultos a quienes nadie les enseñó sobre sexualidad y aprendieron solos y les fue bien. Pues claro, eso es muy curioso porque en mi canal de YouTube, donde hago entrevistas y siempre paso las 7 easy questions, una de ellas precisamente es, ¿qué te dijeron a ti en la infancia, no? Y qué es lo que has vivido y tal y tal. Y claro, la mayoría me dicen, poco, poco o nada. O todo lo que he obtenido es a través de compañeros, revistas, lo que pillabas en ese momento, ¿no? Esto ha cambiado mucho. Esta mirada hay que, claro, si la vemos desde nosotros, millennial, pues no es lo mismo que Z, la generación Z o los alfa que ahora vienen o tal, ¿no? O sea, las generaciones nuevas tienen el componente internet y redes sociales, que nosotros no lo teníamos. Y este componente tiene mucho peso
en lo que es lo conductual y en lo que es la sociabilización. Y claro, no podemos permitir que la educación sexual sea el porno. Esto es lo que no se puede permitir. Y esto es lo que la ESI lucha, precisamente para contrarrestar todo esto que están recibiendo, que eso sí que no está ni ratificado, ni hay una comisión de una comunidad sexológica atrás, ni nadie bueno, que evidentemente respalde, ¿no? Entonces, claro, evidentemente lo que a nosotros nos pasó no es lo que nos está pasando a nuestros hijos e hijas. Y eso también es algo que hay que reflexionar. Y eso es muy importante. Espero que dediquemos un capítulo entero otro día, pero nos queda Sí. todavía una frase. Una última. Yo no puedo hacer nada para mejorar la educación sexual en el país. Esto, pues me lo dijeron alguien en privado, ¿no? Claro, yo digo, ¿cómo que no? Es que precisamente quería dejarlo la último para que entendieran que la educación sexual integral no se queda solo en las aulas. En las aulas se queremos llegar a impartir porque es la raíz, porque serán estas nuevas generaciones que irán más acompañados con otra mirada diferente. Pero la educación sexual integral tendría que estar en todas las disciplinas, todas las profesiones. Precisamente, por ejemplo, profesionales sanitarios que contribuyen a reducir esos sesgos de géneros en la medicina, ¿no? Por ejemplo, los infradiagnósticos de enfermedades cardiovasculares en mujeres con sobreprescripción de antidepresivos y ansiolíticos a una mujer por dolor, o retrasos en diagnósticos, tratamientos inadecuados, errores, o por prejuicios y estereotipos de género, que en realidad no deja de ser falta de información. Entonces nos damos cuenta que en muchas áreas es necesario, que somos una sociedad, una red, y que tenemos que estar todos unidos a una misma causa. Me acabas de dejar con la sensación de que estamos haciendo algo útil Muy útil, estoy desde, segura, Luis. desde estos Estoy puntos. segura. Pues estoy, la verdad, muy, muy contento de saber que hoy en nuestro video podcast hemos avanzado. Las frases que has escogido para un poco desmitificar lo que es llevar esta educación sexual integral a las aulas es fundamental. Y fíjate que precisamente porque la educación sexual no únicamente se tiene que vehicular a través de las aulas, hay una parte muy importante que se lleva desde otros ámbitos. Creo que para nuestro próximo video podcast planteas el que podamos focalizar en la infancia. Allá Correcto, hablaremos de sexualidad en la infancia, que es una etapa muy bonita en la que empiezan, pues, muchas cosas que hablaremos la próxima vez. y papás, mamás, todos, en cierta manera, tenemos que un poco entender y ser conscientes y partícipes de lo que es este tipo de educación. Pues deseándolo ya. Pronto nos volvemos a encontrar en Hablamos de Sexualidad con Lisa Smith. Gracias por habernos acompañado como siempre. Un fuerte abrazo y hasta entonces. Gracias a vosotros por el espacio. Muchas gracias, Luis. Hasta la próxima.